Por definición, una tríada es un sistema de 3 seres u objetos que están conectados entre sí. No sé si sea este el caso, puesto que a estos escritores los une solamente la nacionalidad, el momento histórico y su condición de escritores. En otras palabras, como nos daremos cuenta conforme avance el video, sus estilos, estructuras narrativas, temáticas, tratamiento de personajes o incluso la periodicidad con la que aparecen sus publicaciones son totalmente diferentes. Antes de adentrarnos en cada uno de ellos, me disculpo por las excepciones o lo tendencioso que esto pueda parecer. Es una lista personal y sin lugar a duda habrá personas que difieran de los seleccionados, quitarán uno, dos, todos o simplemente no pondrán a ninguno. Empecemos pues con la tríada contemporánea de escritores españoles. Lo normal es que casi nadie coincida, y si existen tantas parejas supuestamente amorosas es en parte por imitación y sobre todo por convención, o bien porque el que señaló con el dedo ha impuesto su voluntad, ha persuadido, ha conducido, ha empujado, ha obligado al otro a hacer lo que no sabe si quiere y a recorrer un camino por el que nunca se habrá aventurado sin apremio ni insistencia ni guía. Y ese otro miembro de la pareja, el halagado, el cortejado, el que se adentró en su nube, se ha ido dejando arrastrar. Pero eso no tiene por qué persistir. El encantamiento y la nebulosidad terminan, el seducido se cansa o despierta, y entonces al obligador le toca desperezarse y sentir pánico y vivir en vilo, volver a trabajar si todavía le restan fuerzas, montar guardia a la puerta y rogar e implorar noche tras noche y quedar a merced de aquel. Nada expone ni esclaviza tanto como pretender conservar al que se eligió e inverosímilmente acudió a la llamada de nuestro tembloroso dedo, como si sobrara un milagro o nuestra designación fuera ley. Eso que no tiene por qué ocurrir nunca jamás. De los escritores presentados, él es el más precoz. Con tan solo 19 años emprende su camino literario con la publicación de Los Dominios del Lobo. Es el comienzo de todo un cuerpo literario que incluirá novelas, ensayos, muchos artículos y de manera más mesurada, el relato breve. Los temas que trata María son variados, aunque es muy sencillo identificar temas recurrentes, como lo son el gusto por las lenguas diferentes al castellano, particularmente el inglés, tal vez por su pública preferencia hacia Shakespeare, de quien ha extraído algunas citas que dan nombre a diferentes libros de su autoría. La traducción, el peso de las decisiones que se creen irrelevantes y terminan por abarcar la vida del personaje, lo trágico, la muerte, los ambientes académicos, los límites entre la ficción y la realidad, el espionaje, la literatura. La literatura, y esta es una buena oportunidad para aclarar que los libros de Marías están hechos de libros. Me explico. Conforme se avanza en la lectura de cualquiera de sus obras, uno se encuentra con las citas o referencias a otros autores, entre los que destacan Balzac, Dickens, el ya mencionado Shakespeare o Wordsworth. Esto pareciera recurrente en cualquier escritor, sin embargo, en él esas citas y referencias terminan siendo clave para la trama y no se usan de relleno o como muestra de una exagerada erudición como hacen otros escritores contemporáneos. Javier, además, es el escritor de la digresión. En la mayoría de sus construcciones literarias, ya sea por medio de un narrador omnisciente o por la reflexión en boca de un personaje, el lector encontrará grandes digresiones que a primera instancia aparentan ser pesadas, largas y puestas para cubrir páginas. Sin embargo, cuando se avanza en la lectura, se podrá dar cuenta que todas esas divagaciones tienen sentido al aclararnos la historia del personaje, el porqué de algunas de sus acciones o para dar un cierre a la historia misma. Todo muy padrito, pero a este punto te preguntarás, ¿por dónde podemos entrar para conocer a este autor? Una buena puerta pueden ser sus artículos que son publicados semana a semana. Es una faceta diferente del novelista, pero puede dar cuenta de algunas de las opciones o temas que persiguen a Marías. Otra opción son las novelas, y hay que ser bastante cuidadoso en este apartado y saber por qué libro entrar. Menos denso, pero de la misma calidad que las más voluminosas de sus novelas son los libros Los enamoramientos y Así empieza lo malo. La primera nos plantea escenarios filosóficos, la reflexión sobre la vida, la muerte y el amor visto desde perspectiva diferente. La segunda novela nos muestra el peso de los secretos y cómo nos puede afectar toda la vida. Ahora, que si lo tuyo son las novelas voluminosas, uno de sus mejores libros es una novela que en realidad son 3 novelas, titulado Tu rostro mañana. El más claro ejemplo del torrente narrativo de Marías, la capacidad de construcción de historias y personajes, además que da seguimiento a algunos personajes y temas previamente expuestos en libros suyos como Negra espalda del tiempo o Todas las almas.
Todo lo que se pueda decir sobre sus libros son preámbulos innecesarios y que predispondrían para disfrutar sus obras. Lo mejor, como siempre, es que las descubras tú mismo. Pensó en la vida y volvió a decirse que era muy bello hundirse. Qué poco le faltaba ya para no ser él absolutamente nadie y no ser nada, que era sin duda lo más fantástico de ser un pobre viejo que se hundía. Era perfecto saber que pronto no sería ya nadie en la vida. De hecho, hacía mucho tiempo que había dejado de luchar por ella. Qué sentimiento más agradable notar que no tenía que hacer todos esos movimientos obscenos que realizan los jóvenes cuando, al salir del colegio y de la adolescencia, comienzan a reventarse las espinillas de la cara y a plantearse las necesidades de hacerse con un lugar en la vida. El segundo autor del que hablaremos es Enrique Vila-Matas, otro autor que gusta de poner literatura de otros en su propia literatura. Sus temas también son bastante identificables y se puede ofrecer una lista de estos. No obstante, queremos destacar el juego que hace el autor entre la ficción y la realidad, o pareciera más bien que es al revés, el juego que hace entre la realidad y la ficción, llevándolo a límites entre lo que es muy difícil identificar qué suceso pertenece a cada plano. Una constante, además, es la reflexión sobre la actividad de escribir y la condición de escritor, identificándolo en ocasiones como una obsesión que persigue y acecha a sus personajes. Ejemplo de esto son las novelas El mal de Montano y Mac y su contratiempo. Pero Vila-Matas no solo cultiva la novela, también tiene en su catálogo relatos breves, que son inseparables de las novelas y nos brindan claves para comprender la obra del autor. Ha escrito ensayos y algunas columnas para revistas y periódicos. En sus obras es evidente las referencias que expresan sus habituales lecturas y gustos literarios. Asimismo, hace que adquiera sentido dentro del libro y no sea una referencia vacía. De entre los ejemplos que podemos citar están su novela Bartleby y compañía, que desde el título hace referencia al relato escrito por Herman Melville. En este libro, que transita a caballo entre ensayo y novela, un narrador se da la tarea de buscar a los escritores Bartleby's, los escritores del no, aquellos que contradicen la naturaleza propia de la escritura y deciden callar, y por donde transitan grandes nombres de la literatura como Kafka, T.S. Eliot, Rulfo, Julián Ramón Ribeiro, Pessoa, Gombrowicz, David Salinger, Beckett y Robert Balsen. Balsen, que es la figura en la que está basada su novela Doctor Pasavento, que trae al mundo de habla hispana un autor de gran calidad, pero que las grandes editoriales han dejado de lado en los últimos años. Por último, la novela El viaje vertical es una apuesta un tanto diferente, pero de la misma calidad y profundidad que identifica sus obras. Aquí el personaje no es escritor, es más, ni siquiera es lector, es un hombre de negocios que ha construido una fortuna considerable y una estabilidad económica que a mirada superficial representaría una gran estabilidad en todo ámbito. Pero no, después de celebrar un aniversario de bodas, su esposa decide abandonarlo, dando comienzo a lo que será un viaje vertical, que lo llevará a moverse de ciudad, conocer nuevas personas, reflexionar sobre el pasado y las decisiones que ha tomado. Se pasan la vida cometiendo fechorías, a cual peor, y al final, en vez de afrontar como hombres las consecuencias de sus actos, les entra el miedo y llaman a los curas para que se la perdonen y los manden al cielo. Para dar cierre a este video hablaremos de Javier Cercas, escritor de novelas y artículos. Es un autor que tuvo una entrada discreta al mundo de la literatura. En la década de los 80 publicó 2 libros de narrativa, El móvil y El inquilino. Trabajó como profesor en distintas universidades. Trabajó en periódicos hasta que vino su consolidación literaria al comienzo del nuevo siglo. La publicación de Soldados de Salamina supuso su culminación a la escena literaria mundial. Javier Cercas retoma la idea de la novela Testimonio. Se documenta sobre lo que escribirá, realiza entrevistas, investigaciones y todo el material que le sirva para la creación de esta. Ejemplo de esta técnica de trabajo son las novelas Anatomía de un instante, La velocidad de la luz y la ya mencionada Soldados de Salamina, donde vamos a detenernos por ser una buena entrada a la literatura de Cercas. Soldados de Salamina está dividida en 3 partes. En la primera asistimos al proceso creativo y a las circunstancias que envolvían al narrador antes de emprender la tarea de escribir el libro. Vemos cómo a partir de una plática nace la idea que sopesa con calma sin decidir si la escribe o no. Su trabajo como articulista en un periódico, su relación con una mujer que no es la gran lectora, pero es su compañera y quien lo impulsa a no desistir, y las pláticas o entrevistas que realiza a las personas con directa relación al contexto sociohistórico sobre el que escribirán. En la segunda parte entramos de lleno a la historia.
El personaje central es el escritor y político Rafael Sánchez Mazas. Nos relata sus preferencias políticas y cómo tras un viaje las adquirió. Pero el tema central es la manera en que se salvó Sánchez Mazas de un fusilamiento masivo. Después nos narra las peripecias y vicisitudes que padeció una vez que pudo escaparse. Al final, en la tercera parte, nuevamente presenciamos el periodo creativo de la novela, en particular cómo Roberto Bolaño lo alentó e indirectamente lo conectó a una persona que será clave en su investigación y tendrá una particular coincidencia, que es la siguiente. No se crean. Lean la novela para que sepan cuál es. También creemos necesario hablar de su última novela, Terra Alta, con la cual fue acreedor al Premio Planeta. Esta novela se sale un poco de lo que estamos acostumbrados los lectores de Javier Cercas. Está narrada en tercera persona, algo que no es constante en su narrativa. La trama es un tanto detectivesca y policíaca. Aun cuando sorprendió en todo sentido, la calidad no bajó por esto. La novela se desarrolla en la comunidad de Terra Alta, comunidad a la que el protagonista llega después de un incidente en la anterior localidad donde trabajaba como policía. Al parecer, todo marchaba bien, pues al protagonista y sus compañeros le habían advertido que en Terra Alta nunca pasaba nada, hasta que una noche una llamada contacta a Melchor, el personaje central, para informarle de un crimen. Aquí da comienzo una investigación en la que acompañaremos a Melchor a encontrar los responsables, no sin sufrir las consecuencias por esto. Novela de giros inesperados, es una buena propuesta para acercarse a Javier Cercas. Y hasta aquí el video de hoy. Ayúdanos a compartir en tus redes sociales, con tus amigos, familia, simplemente con todos los que conozcas. Si gustas apoyar a esta comunidad por menos de lo que te cuesta una orden de tacos, abajo hay un enlace que te llevará a la página de Patreon. Y si no, con compartir y comentar este video nos ayudas mucho. Subimos contenido para todo tipo de gustos, así que más de algo les puede llamar la atención. Esta es una selección personal. Sabemos que es imposible reducir el arte a un par de nombres. Sin embargo, quisimos compartir nuestros gustos. Coméntanos aquí abajo cuál será tu top 3, 4 o 5 de escritores españoles actuales. Déjanos además tus dudas, preguntas o cualquier comentario para que lo tratemos en el podcast en vivo. Pero antes, activa la campanita para que sepas cuándo será el podcast y te recuerde cuándo subimos video. Por tu atención, gracias y se despide de ti el Recoveco Cultural. Hasta la próxima.